Bueno, nosotros les vamos a explicar lo que son las medidas de tendencia central. Las medidas de tendencia central se dividen en tres: media aritmética o promedio. La media aritmética es la sumatoria del conjunto de datos dividido entre el número total de datos. En general, se emplea el símbolo para representar la media aritmética de una población o el símbolo para representar la media aritmética de una muestra. La fórmula de la media para datos no agrupados es esta, donde despejándola quedaría esta, donde X es la media, N es el número total de datos y el de sumatoria con X1 sería la sumatoria del conjunto de datos. La media para datos agrupados, su fórmula es la original, donde se obtiene la frecuencia por la marca de clase y esto es igual a la sumatoria de la frecuencia por marca de clase sobre el número total de datos. Otra es la media ponderada, que se emplea cuando cada elemento del conjunto de datos se le asigna un peso o grado. La expresión general es donde dice que la sumatoria es de XI por PI sobre la sumatoria de PI, donde N es el número de datos, XI es el valor que toma el dato en posesión y PI es peso asignado. Otra medida de tendencia central es la moda, donde en un conjunto de datos es aquello que tiene la mayor frecuencia, es decir, el o los datos que más se repiten. La moda para datos agrupados es la que tiene la mayor frecuencia absoluta o relativa de un conjunto de datos. Su fórmula es límite inferior más tamaño de clase por 5 sobre 10. Esta es una fórmula para tener más exacta la moda. Y la última medida de tendencia central es la mediana, que se obtiene en el conjunto de datos ordenados de menor a mayor o de mayor a menor, es el número que ocupa la posición central de dicho ordenamiento. Para calcular el valor de la mediana, cuando el tamaño total de la muestra se presenta por un número impar, se utiliza la siguiente fórmula: mediana dato menos el número de datos sobre 2 más el número de datos más 2 sobre 2 y todo eso dividido en 2. Las medidas de tendencia central se dividen en tres: media aritmética o promedio. La media aritmética es la sumatoria del conjunto de datos dividido entre el número total de datos. En general, se emplea el símbolo para representar la media aritmética de una población o el símbolo para representar la media aritmética de una muestra. La fórmula de la media para datos no agrupados es esta, donde despejándola quedaría esta, donde X es la media, N es el número total de datos y el de sumatoria con X1 sería la sumatoria del conjunto de datos. La media para datos agrupados, su fórmula es la original, donde se obtiene la frecuencia por la marca de clase y esto es igual a la sumatoria de la frecuencia por marca de clase sobre el número total de datos. Otra es la media ponderada, que se emplea cuando cada elemento del conjunto de datos se le asigna un peso o grado. La expresión general es donde dice que la sumatoria es de XI por PI sobre la sumatoria de PI, donde N es el número de datos, XI es el valor que toma el dato en posesión y PI es peso asignado. Otra medida de tendencia central es la moda, donde en un conjunto de datos es aquello que tiene la mayor frecuencia, es decir, el o los datos que más se repiten. La moda para datos agrupados es la que tiene la mayor frecuencia absoluta o relativa de un conjunto de datos. Su fórmula es límite inferior más tamaño de clase por 5 sobre 10. Esta es una fórmula para tener más exacta la moda.
Y la última medida de tendencia central es la mediana, que se obtiene en el conjunto de datos ordenados de menor a mayor o de mayor a menor, es el número que ocupa la posición central de dicho ordenamiento. Para calcular el valor de la mediana, cuando el tamaño total de la muestra se presenta por un número impar, se utiliza la siguiente fórmula: mediana dato menos el número de datos sobre 2 más el número de datos más 2 sobre 2 y todo eso dividido en 2. Bueno, a continuación se le mostrará un ejemplo con los datos agrupados. Este conlleva al primer paso, que es la determinación del número de datos por medio de la regla de Strumberg. Este quiere decir que es 1 más 3.32 por logaritmo del número. El número de aquí es 100, por lo tanto, por nuestro ejemplo, y da 7.64, que se redondea a 8. El segundo paso es el rango. Es el rango que se saca restando el número mayor por el primer dato, y es el rango que salía de 48. Cabe mencionar que nuestros datos están acomodados de menor a mayor. El tercer paso sería el tamaño de clase, que se ocupa con la fórmula rango más 10% de rango sobre el número de clase. A base de nuestro ejemplo sería 48, que es el rango que sacamos anteriormente, más 10% nuestro rango que lo marca la fórmula entre el número de clases que lo sacamos anteriormente. Bueno, esta es la segunda parte de la ordenación de los datos. El cuarto paso se elaboran los intervalos. Como aquí se elaboran de acuerdo al tamaño de clases. Como son 7, la diferencia va a ser de 7. Son 150 a 157. De 157 se le van a sumar 7 y son 164. 164 a 171. Así hasta realizar los 8 números de clases. El quinto paso es la valoración de intervalos. Tenemos que verificar si los 8 intervalos nos sirven. Si no, se tiene que descartar el último. Como nuestro último dato es 198, tenemos 192 a 199. El 199 a 206 no nos sirve, entonces se cancela. A la marca de clase se le resta 0.5 a todos los números enteros de la valoración de intervalos. Bueno, como antes, perdón por no mencionar, pero es el paso 6. Y así como lo mencionó en unos segundos antes, que es 150 a 157, aquí se le va a disminuir 149.5 a 156.5 y así consecutivamente con las 7 intervalos. Para el paso 7 se realiza la marca de clase promedio, que es límite inferior más límite superior sobre 2 de cada fila. El paso 8 ahora es la frecuencia absoluta, que es los números que hay dentro de un intervalo. Por ejemplo, de 150 a 157, el número que hay son 11. De 157 a 164, el número total son 16. Así hasta llegar al último intervalo. Al final tiene que dar la suma del número total de datos. Para poder sacar, el paso 9, para poder sacar la frecuencia absoluta acumulada, ¿qué se saca con la frecuencia absoluta? Se saca, el primer número siempre será el mismo. Entonces sería 11 y 11. Y es 11 más 16 y es 27. 27 más 12 es 39. Y así sucesivamente, cada uno se va sumando hasta llegar al 100. El 100 se sacará porque es el número total de datos y siempre será así el último dato de la frecuencia absoluta acumulada. El paso 10 ahora es frecuencia relativa. La frecuencia relativa se saca con la frecuencia absoluta entre el número total de datos. Entonces, como 11 se va a dividir entre 100 y va a salir 0.11. 16 entre 100, 0.16. 12 entre 100, 0.12. 17 entre 100, 0.17. 12 entre 100, 0.12. 16 entre 100, 0.16 y 16 entre 100 igual 0.16.
Bueno, el paso 11 sería la frecuencia relativa acumulada. Esta se saca dividiendo la frecuencia absoluta acumulada sobre el número total de datos. Como aquí lo mencionamos en el paso número 9, el 11 se divide entre 100, el 27 se divide entre 100 y te da 27, el 39, 0.27, el 39 se divide entre 100 y te sale 0.39, y así consecutivamente. El último de la determinación de intervalos siempre te va a salir 1. A continuación mostraremos las gráficas, la representación de gráficas que abarca del paso 12 al paso 15, que aquí como podrán ver es la representación de la gráfica de la frecuencia absoluta. Del lado de allá se podrá mostrar la frecuencia absoluta acumulada. Del lado de acá se podrá mostrar la frecuencia relativa, y del lado de este se podrá mostrar la frecuencia relativa acumulada. Como podrán notar, las que tienen esto y esto son las de histogramas, y las que tienen como puntitos unidos son las de polígono de frecuencia o gráfica de dispersión. El paso número 16 sería la media, que es marca de clase promedio por frecuencia. Como nuestro ejemplo lo especificamos, es 153 por 11 te da 1683. Cabe mencionar que esto va a ser por cada fila, por cada intervalo. Continuamos con 160 por 16 son 2560. 167 por 12 te da 2004, 174 por 17 te da 2958, 181 por 12 te da 2172, 188 por 16 te da 3008 y 195 por 16 te da 3120. Luego se hace la sumatoria de todo esto y se divide entre el número total de datos. En nuestro caso son 100 datos, así que se vería dividido entre 100. Entonces 17.505 entre 100 te da 175.05, y esa sería nuestra media. El paso 17 sería la mediana, que sería el límite inferior más límite superior menos límite inferior por 0.5 menos frecuencia relativa acumulada anterior sobre frecuencia relativa anterior. En este caso, para aplicarlo, la frecuencia mayor absoluta se tiene que localizar. En este caso es 17. Su límite inferior es 171, más, siguiendo la fórmula, límite superior 178, menos límite inferior 171 por 0.5, menos su frecuencia relativa acumulada de la anterior es 0.39, sobre su frecuencia relativa que es 0.12, y da un total de 177.416. Esa se obtiene la mediana. Siguiente será la moda, y la moda se saca con el límite inferior más tamaño de clase por la diferencia que hay entre la frecuencia sobre la diferencia que hay entre la suma de la frecuencia anterior y la que está hacia abajo. Base en nuestro ejemplo sería el límite inferior, que es 171, más el tamaño de clases que anteriormente se puso, que es 7, sobre la diferencia que hay entre 17 y 12, y sobre la suma de la diferencia que es 17 sobre 12, que es 5, más 5 se daría 10, por lo tanto sería 5 sobre 10. Se multiplicaría 171 más 7 por 5 sobre 10 es igual a 174.5, que ese sería. El paso 19 consiste en la diferencia de x y menos x a rayita arriba, que es la media, y x y es marca de clase promedio. La marca de clase promedio es 153, 160, 167, 174,
181, 188, 195. Y la media es 175.05. Los primeros 4 resultados van a salir negativos y los últimos 3 positivos. Para el paso 20, son todos estos resultados obtenidos se van a elevar al cuadrado, por lo cual se obtendrá 486.202, 226.502, 64.82 y así sucesivamente. Para el paso 21 se obtendrá la varianza, que es la sumatoria total de estos datos sobre el número total de datos. La sumatoria que obtuvimos de estos nos dio 1379.7175 sobre el número total de datos, que son 100. Esto nos sale 13.797 y esto es la varianza. El último paso es el paso 22. Es la desviación estándar. Esta se saca obteniendo la raíz cuadrada de la varianza obtenida anteriormente. La varianza que habíamos sacado era 13.797. Su raíz cuadrada es 3.7144. Tendencia central para datos agrupados y no agrupados. La varianza es una variable aleatoria definida como la esperanza del cuadro de la desviación. El siguiente concepto es la covarianza, que es un dato estadístico que indica la relación de las puntuaciones entre sí. Hablaremos sobre las medidas de tendencia central, que es la moda, valor con mayor frecuencia en una distribución de datos. La fórmula para sacar la moda es intervalo más tamaño de clase y la diferencia del número de arriba del dato tomado, y el de abajo es la diferencia del número de abajo del dato tomado más la suma del de arriba. Existen 3 tipos de moda, que es la unimodal, una moda, bimodal, 2 modas y polimodal, no tiene moda. Para la desviación es una medida para variable de razón, variables cuantitativas o cantidades racionales y de intervalo. La fórmula general para sacar la media es esa. N va a ser igual al número total de datos. El símbolo de abajo representa la sumatoria e I es igual a 1. La tercera medida de tendencia es la mediana, la cual es el dato que se encuentra a la mitad de la lista. Otra es la media, la que también es conocida como promedio. Es el valor que anula todas las diferencias de los datos. La de la mediana es igual a LI más la multiplicación de LS menos LI multiplicado por 0.5 menos FA sobre FM, donde LI es el límite inferior de la clase mediana, LS es el límite superior de la clase mediana, donde FA es la frecuencia relativa acumulada de la clase anterior de la clase y FM es la frecuencia relativa de la clase mediana. Los ejemplos de la moda en tipo unimodal son los que se presentan a continuación: 5, 5, 7, 3, 2. Aquí la moda es solo 5, ya que son los que se repiten más veces. El tipo de moda es el bimodal. Los datos que nos dan son los siguientes: 7, 7, 8, 8 y 3. La moda aquí son los 7 y los 8, ya que se representan mayor número de. El siguiente tipo es el polimodal, que se representa con los datos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En este caso, como ningún número se repite, entonces no hay moda. La de la mediana sería la siguiente secuencia, la cual es 1, 2, 3, 4, 5, 5, 4, 3, 2, 1. Después de esto se tendría que hacer un orden del 1 al 5 y de aquí se sacaría la mediana y esto sería 3 más 3, que esto se divide entre 2, para así la mediana es 3.